Autores en cuarentena. Las Furias. Renzo Rossello. Las medidas preventivas de seguridad sanitaria siempre son materia de interés. Hace tiempo que se practican en Europa, pero aquí parecería que la entropía reinante impide la aplicación racional de ciertas leyes. Sin embargo, Chile es distinto. Hace un par de días por fin llegó la luz verde y la partida de viáticos en mi cuenta corriente. Partí en un vuelo comercial y al poco rato de llegar a Santiago pude ver que las cosas rodaban en forma acelerada. Apelé a los contactos de un antiguo colega que me permitieron llegar hasta un par de oficiales de alto rango de la Guardia Urbana, una de las más temidas y eficientes del continente. No me costó demasiado conseguir empatía con ellos, dado que los engranajes de la burocracia hacían caer todo su peso en la Guardia con las medidas más difíciles, por lo que encontré bastante disconformidad. Y claro, me aproveché de ello enseguida. En pocas horas me proporcionaron todo el material que necesitaba. Lo más jugoso fueron las transcripciones de los registros operacionales. A cambio, debí conceder que no tendría contacto personal con detenidos o familiares de detenidos. Era ocioso siquiera discutir con ellos. Un par de horas en esta ciudad y se comprenden ciertas cosas. A diferencia de lo que ocurre en Buenos Aires y aún en la minúscula Montevideo, en Santiago las calles parecen totalmente militarizadas. La impresión de ciudad ocupada es lo primero que golpea al viajero. Y no solo por la presencia constante de los blindados y los vehículos rápidos de la Guardia. La gente circula de manera organizada, sin mayores estridencias. Nadie parece perder el tiempo en una esquina. De hecho, son casi excepcionales las personas que se ven caminando. Dicen que es una de las ciudades más europeas del continente, aunque a mí no me lo parece. No he hallado nada que me haga recordar a Estocolmo, a Helsinki, a Berlín o aún a París. Las fobias locales son bien distintas aquí. A nadie se le ocurre discutir, aún de la forma más civilizada, con un gendarme. En cambio, tengo la impresión de que esto es algo así como un experimento que no salió del todo bien. Es como si cada día tuvieran que salir a barrer los errores para llevarlos a vertederos distantes. Sí, por debajo de esta máscara de control, por detrás de esas casas en dúplex de los barrios confinados, a un lado de esas veredas impolutas, hay algo muy siniestro. Algo que me hace desear salir corriendo de aquí. Pero antes de irme, mi antiguo colega me prometió otra historia. La cura. ¿Cuántos quedan en tu lista? Es el último por hoy. ¿Estás cansado? No, aburrido. Prefiero nuestras operaciones. Mientras dure el decreto tendrán que hacerlas con nosotros. Sí, todo un consuelo. Estás envejeciendo. Si te enfoco con mi lector de síntomas, seguro que encuentro algo para mandarte a retiro. Por eso me entusiasma tanto salir con ustedes. Me gustaría por una vez que fuera al revés y así comprobaría cuánto puedes aguantar, huevón. Mi cuadro de signos es casi perfecto. Sería tan bueno en la guardia como en seguridad sanitaria. Antes, cuando solo se limitaban a quedarse en los consultorios, eran más soportables. Por lo menos eso decía mi padre. Bueno, los paramédicos existen desde hace muchos años también. Pero antes no competían con nosotros. Por lo menos hay fuentes humanas en esta operación. ¿O tenemos que seguir confiando en esos jodidos sensores? Tenemos una y muy buena. ¿Hay descafeinado todavía? Podríamos tomar otro. Transcripción de los registros de operaciones, micrófonos activados por la voz. La música y el jolgorio de unas 30 personas en la casa iluminada llegaba a ráfagas hasta el coche de vidrios oscuros.
Unos metros más adelante, el furgón de comunicaciones y sensores auscultaba cada uno de esos sonidos por separado y enviaba reportes cada 2 minutos a los monitores de los oficiales. El oficial médico, Abel Kuhn, los leía distraídamente y volvía a clavar los ojos en la casa. El oficial Iván Médez tamborileaba los dedos sobre el volante forrado del auto sin marcas. La fiesta de cumpleaños de Víctor Anzani, cumplía 40, estaba en su apogeo. Anzani ganaba lo suficientemente bien como conductor del bus metropolitano. Tenía un dúplex bastante amplio en uno de los 30 barrios confinados categoría C. Nunca había faltado, nunca había cometido infracciones de tránsito. Su esposa y uno de sus hermanos habían organizado la fiesta sorpresa en el amplio fondo enjardinado. Había 3 mesas largas sobre caballetes, repletas de comida y refrescos. Los niños se apeñuscaban en torno a la consola de juegos. Anzani, rubicundo, sonriente y con la piel brillante, la camisa abierta hasta el tercer botón en su torso corpulento, se había permitido una segunda copa de vino. Casi nunca tomaba. Se sentía feliz, reía con ganas. A veces se volvía para ver a uno de sus 2 hijos. Tenía uno de 12 y la niña de 8, que jugaba con el resto de los chicos. Anzani tomó otro trago pequeño y dejó la copa sobre la mesa. ¿Te das cuenta? Ya está en 0,85 y sigue aumentando el factor de riesgo. Es un desquicio. En mi último cumpleaños marqué 1,90. ¿Sabés qué me pasó? Nada, dormí la mona, eso fue todo. Prefiero que no me sigas contando, voy a tener que pasar un informe y enviarte a una clínica preventiva. Cuando quieras echarle una mirada a mi registro, es el 011-95535, el mejor récord de toda la unidad. Resultados, señor oficial médico, resultados. Y seguramente estás pensando que esto es una pérdida de tu valioso tiempo. La guardia está para cazar delincuentes y marginados, no para curar enfermos. No lo hacen, para eso estamos nosotros. Sí, claro, la cura, como les dicen en los grafitis. Transcripción del registro de operaciones, unidad de comunicaciones. Un par de meses atrás le había llegado la notificación para pasar por revisión médica. Anzani había escuchado sobre el nuevo decreto de prevención de desórdenes coronarios, pero nunca tenía claro hasta dónde irían con esas medidas. Tenía que pasar por el examen, pero lo venía postergando por pereza o por algún tipo de indeterminada inquietud. La misma que lo había llevado a clases de gimnasia 2 veces por semana. Tenía algo de sobrepeso, es cierto, pero se decía, ya estaba consiguiendo eliminarlo. De todos modos, había visto un par de veces algo así como el reproche mudo en alguna mirada fugaz de su hijo mayor. Tal vez no fueran más que ideas, una extrapolación algo artera que venía a atribuirle al niño los mismos ojos de su madre, los que sí a veces le reconvenían mudos por cualquier banalidad. Había pensado en eso otra vez de manera fugaz mientras oía las eternas quejas del tío Lautaro en la otra mesa, detrás de él. Anzani cruzó una mirada culpable con su esposa a la distancia. Los discursos del veterano tío siempre le sacaban de casillas. Y de un modo u otro, el hermano de su padre siempre se las ingeniaba para conquistar auditorio. Ustedes se horrorizan cuando les hablo de dictadura médica, pero acuérdense de esto, en menos de un año van a decretar el carácter patológico de la crítica. Yo estoy viejo y ya no tengo miedo de decir lo que pienso, y además me informo. ¿No oyeron hablar del gen opositor? Pues bien, ya lo identificaron, créanme. Transcripción del registro de operaciones, captadas desde la unidad de comunicaciones. En realidad, la mayoría de quienes lo escuchaban reían y se codeaban.
Casi todos conocían la predilección del tío Lautaro por cuanto dato flotaba en la blogosfera, de la que era un inveterado adicto. Un pasatiempo familiar, con cierto sabor a peligro. Esa parecía ser la fórmula del éxito del tío Lautaro. Víctor recordaba que, cuando era niño, su padre y el tío Lautaro solían reñir amistosamente. Sobre todo porque su padre solía zanjar esas pequeñas disputas con algunas bromas salidas de su irredimible optimismo. Ese juego le había enseñado a tomar las diatribas eternas de su tío como una broma que, sin embargo, su esposa nunca había disfrutado en la misma medida. Y algo similar pasaba con su hijo, que siempre parecía mirar a tío Lautaro a la distancia, desaprobándolo. Y entre tanto siguen construyendo eso que llaman colonias de rehabilitación. Digamos las cosas como son. Campos de concentración. Esos son. 6 más este año y el plan sigue. Y cuando las cosas van muy mal, ¡zas! La Iglesia Apostólica Marxista nos conecta el respirador con su humanismo intoxicado y su hombre nuevo de siliconas. ¡Pse! Según transcripción de registros. Víctor se levantó por fin y sonriendo le puso las manos sobre los hombros al viejo. Vamos, tío, no asustes más a la gente con tus discursos revolucionarios. Mientras lo ayudaba a incorporarse de la silla, se topó con los ojos de su hijo que lo miraba apartado del grupo de chicos. Víctor le hizo un gesto para darle a entender que no ocurría nada grave. Los demás habían dedicado su atención a los postres. Tal vez por ello casi ninguno advirtió a los 3 primeros hombres en uniformes negros y encapuchados que se descolgaron por los muros exteriores del jardín. Cuando tomaron posiciones, llegaron otros 3, y luego 2 más que entraron por la puerta principal. Los 2 oficiales eran los únicos que llevaban las caras descubiertas. El oficial Kuhn lo tomó por un brazo a Anzani. Queda detenido por violación del decreto de prevención de desórdenes coronarios, le anunció en voz no demasiado alta, aunque todos pudieron escuchar, paralizados. Medes, entre tanto, se acercó al viejo y le puso la mano sobre el hombro. Usted también va a tener que acompañarnos, señor. El tío Lautaro iba a iniciar una protesta, pero se contuvo mientras veía cómo aquellos hombres con uniformes negros se llevaban a su sobrino. Habría querido decirle algo en ese momento, pero una tenaza le rodeaba la garganta y solo alcanzó a decir «perdón», pero ni siquiera en voz alta, ni a nadie que tuviera allí. Nadie habló mientras salía el grupo de uniformados. Desde un rincón, el hijo de Anzani miraba todo con ojos inexpresivos. Tampoco hizo ningún gesto cuando, al pasar a su lado, Kuhn le sonrió. Las Furias, Renzo Rossello. Leer es un acto de resistencia.